Hola, bienvenidos a una nueva historia. Hoy escucharás la leyenda gótica más pesada del Reino Unido, una historia de encierro, odio y un espíritu que no conoce el descanso. Viajaremos hasta los restos neblinosos del castillo de Berry Pomeroy, en Devon, para desenterrar la verdad sobre una entidad que ha convertido las ruinas de su antigua prisión en una trampa mortal para los vivos. Así que cierra los ojos y sumérgete en la siguiente historia, la leyenda de la Dama Blanca del castillo de Berry Pomeroy. El castillo de Berry Pomeroy, oculto en un valle profundo y rodeado de bosques ancestrales, es conocido como uno de los lugares más encantados y aterradores de toda Inglaterra. Pero, entre todas las sombras que habitan sus muros, una destaca por su crueldad y su presencia persistente, la Dama Blanca. La historia detrás de este espectro no es un cuento de hadas, es un registro de traición familiar, incesto, celos y una muerte agónica en los rincones más profundos y húmedos de una mazmorra. Se cuenta que en el siglo XII, la Dama Blanca era Margaret de Pomeroy, una joven noble de una belleza deslumbrante, pero cuya vida fue destruida por la propia sangre de su familia. Según la tradición, Margaret fue encerrada en una mazmorra secreta dentro de la torre más alta del castillo por su propia hermana, Eleanor de Pomeroy. La razón de este encarcelamiento fue un triángulo amoroso oscuro y enfermo. Ambas hermanas se habían enamorado del mismo hombre, pero el caballero en cuestión favorecía a Margaret. Consumida por unos celos que rayaban en la demencia, Eleanor decidió que si ella no podía tenerlo, su hermana no volvería a ver la luz del día. La mazmorra en la que Margaret fue arrojada no tenía ventanas ni muebles, ni contacto con el exterior. Durante años, Margaret languideció en la oscuridad absoluta, alimentándose de migajas que le arrojaban por una pequeña rendija, mientras su cuerpo se consumía y su mente se fracturaba. La leyenda narra que los gritos de Margaret se escuchaban por todo el castillo durante las noches de tormenta, pero Eleanor impidió que nadie la rescatara, declarando que su hermana había huido para vivir en la vergüenza. Margaret finalmente murió allí, en un estado de abandono total, cargando un odio tan profundo que su alma se negó a abandonar las piedras que la aprisionaron. A diferencia de otros espectros que solo se aparecen para llorar o recordar su vida, la Dama Blanca de Berry Pomeroy es una entidad activa y peligrosa. Quienes han tenido el infortunio de verla la describen como una figura alta, vestida con ropas antiguas de color gris ceniza o blanco amarillento, con el rostro oculto tras un velo que parece hecho de telarañas. Su presencia viene acompañada por una caída repentina de la temperatura y un olor a moho y encierro que inunda el lugar. La parte más aterradora de su leyenda no es solo su aparición, sino su comportamiento. La Dama Blanca está vinculada a los acantilados y los precipicios que rodean el castillo. Se dice que su espíritu odia tanto la vida y la libertad que, cuando un visitante o un turista se queda solo en las zonas altas de las ruinas o cerca de los bordes del castillo, la entidad se manifiesta para atraerlos hacia el abismo. Para comprender la naturaleza depredadora de este espíritu, existe un relato documentado por historiadores locales y cuidadores del sitio durante el siglo XX, sobre un encuentro que cambió para siempre la percepción de los visitantes de Berry Pomeroy. Era una tarde de finales de otoño, cuando la niebla suele cubrir por completo el valle. Un grupo de visitantes decidió ignorar las advertencias de los lugareños y se quedó explorando las áreas restringidas del castillo después del atardecer. Entre ellos
iba un hombre joven, escéptico de las historias de fantasmas, quien se separó del grupo con la intención de tomar fotografías en la zona de la Torre de Santa Margarita, donde se dice que comenzó el encierro de Margaret. Mientras subía los escalones de piedra resbaladizos, el joven comenzó a sentir que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. De repente, las luces de su cámara comenzaron a parpadear intensamente y se apagaron de golpe. Al levantar la vista, vio al final del pasillo una figura femenina que flotaba ligeramente sobre el suelo. No era una visión transparente, tenía una solidez antinatural. La mujer vestía un ropaje antiguo que se deshacía en hilachas y, al acercarse, el joven pudo notar que, debajo del velo que cubría su rostro, no había piel, sino una negrura absoluta que parecía absorber la luz de su linterna. El joven intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El terror lo había dejado completamente paralizado. La dama blanca no emitió un solo sonido, pero en su mente, el joven pudo escuchar claramente un llanto estridente que clamaba por justicia y, acto seguido, una orden imperativa de caminar hacia la ventana abierta que daba al precipicio. La entidad extendió sus manos, que lucían largas, blanquecinas y con dedos que terminaban en uñas afiladas como navajas. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, atraído por una fuerza invisible hacia la caída, un guardia del castillo, que realizaba su ronda nocturna con un perro, llegó al pasillo. Al ver al joven en trance, el guardia soltó a su perro, el cual, en lugar de ladrar, comenzó a aullar y a retroceder con el rabo entre las patas, ocultándose detrás de su dueño. El guardia, conociendo bien la leyenda, tomó al joven del brazo y lo arrastró a la fuerza fuera de la torre. Según declaró el guardia después, en el momento en que salieron del umbral de la habitación, una ráfaga de aire helado salió disparada detrás de ellos, golpeando la puerta de piedra y cerrándola con una violencia que hizo temblar toda la estructura. El joven quedó bajo los efectos de un shock traumático durante semanas, incapaz de articular palabra, pero siempre que alguien le preguntaba qué vio, él solo podía señalar sus manos, que habían quedado con marcas de quemaduras frías en forma de dedos, como si alguien hubiera intentado sujetarlo con una fuerza sobrenatural antes de que lograra escapar del abismo. La dama blanca sigue ahí. Las ruinas de Berry Pomeroy no son solo piedra y musgos, son una cárcel de la que Margaret de Pomeroy nunca salió. Los registros de los últimos años siguen sumando testimonios de personas que sienten que alguien los empuja suavemente cuando caminan cerca de las murallas o que escuchan susurros gélidos pidiendo ayuda desde el interior de las paredes cerradas. Espero que te haya gustado escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, que cada semana subo nuevas historias. Yo soy Mayura y recuerda, la verdadera monstruosidad no siempre habita en las sombras de los mitos antiguos, sino en los corazones de aquellos que, cegados por el poder y la vanidad, olvidan por completo el valor de la vida humana. Buenas noches, y si hoy la niebla te empuja al borde del abismo, no mires hacia abajo.